Bendiga tu santo nombre. Bendiga tu santo nombre. Espíritu Santo, gracias. Mas vosotros sois linaje escogido. Soy lo que Dios Real dice que soy. Nación santa. Porque Dios dice que Claro, claro. y la virtud desde aquel que Dios dice que tengo. De las tinieblas su nombre os proclamo. Buenas noches, Natalio. Buenas noches, Pilar Calleja. Bueno, hoy nos espera una noche de bendición. Porque vamos a empezar a aprender un poquito más de la Biblia, que eso es lo que nos mueve. Esa es nuestra alegría. Soy el L. Bendiciones, amigo L. Dios te bendiga mucho. Bendiciones. Bueno, pues nada, poquito a poco. Hoy tenemos al abuelo Paco, anciano de la obra del Señor. Bienvenidos a todos, bienvenidos. Gracias por conectaros. Que el Señor os bendiga mucho. Escribidnos desde donde nos veis. Y así nos sentimos arropados sabiendo que estáis ahí. Bienvenidos a todos. Ir saludando, que nos hacéis bien también con vuestros saludos. El sábado no pudimos emitir por motivos personales, pero bueno, hoy ya estamos aquí, martes. Hoy es el día para aprender de la Santa Escritura. Aleluya. Bienvenidos a todos. Buenas noches, bendiciones. Dios te bendiga. Mariano Moreno. Dios te bendiga. Buenas noches desde Navarra. Bendiciones. Amén. Dios os bendiga a todos los navarros. Aleluya, Jesús. Gracias, Señor. Bueno, preséntate a la audiencia, abuelo. Aleluya. Buenas noches, hermanos. Saludos para todos que estén conectados en esta noche, deseando que Dios nos pueda bendecir, porque estoy persuadido que si Dios no bendice, no hay quien bendiga. Y esperamos esta noche que Dios pueda bendecirnos a todos y hablar a lo más profundo de nuestro corazón. Que Dios ilumine mi mente y ordene los pensamientos bíblicos en mi cabeza o en mi memoria para poder traerlo como debo, poder exponer la palabra como conviene, para que en esta noche cada uno de los que estamos ahí podamos recibir bendición a través del mensaje, de la palabra del Señor, de las preguntas y respuestas que tanto enriquecen a las personas. Porque no solamente se contesta al que pregunta, sino a lo mejor con esta pregunta o contestación está contestando a muchísima más gente. Deseo en esta noche que Dios nos bendiga a todos y un fuerte abrazo virtual en el nombre del Señor para todos los que estamos conectados. Recibir el amor del Señor en el nombre del Señor y bendiciones para todos. Dios os bendiga. Amén. Nos dicen por aquí buenas noches, bendiciones desde Alicante. Dios bendiga Alicante, Dios os bendiga. Claudia, Mireya, Dios te bendiga. Juan y Cortés Amador, Dios te bendiga. Mariano Moreno dice buenas noches, tío. Luego oramos, claro que sí. Puedes hacer una oración por mí, me llamo Marisol y estoy enferma de la columna. Luego oramos, claro que sí. Antes de que termine el programa, va a orar el hombre de Dios. Bendiciones desde Linares, desde Girona, desde Canarias, qué bien. Desde Salamanca, bendiciones. Gracias, Señor, por el tío Paco, amén. Gracias. Dios os bendiga. Alba Jiménez, Dios te bendiga. Muchísimas gracias, Señor. Ya somos 21, esto creo que va a ser una noche muy buena. De bendición. Una noche de bendición. Por la fe, amén. Amén. Porque siempre que se habla de la palabra, el Espíritu Santo nos bendice, porque tenemos más conocimiento de nuestro Señor. Amén. Si queréis,
compartir el live, pues llegamos a más gente que no conoce todavía este canal. Este canal lleva abierto, creo que llevamos ya un mesecito, un mes. Estamos cercanos a los 3.400, por ahí. Jesús Montoya, 146, Dios te bendiga. Dios os bendiga, gracias por compartir. Yo no sé cómo funciona eso de los toquecitos, pero creo que si dais toques a la pantalla, este live se vuelve viral. Y entonces lo puede ver más gente que no conoce todavía al Señor, que esos son, pues, los más necesitados. Porque como dijo el Señor, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Entonces, el que no tiene al Señor está muy necesitado, es una necesidad apremiante. Así que nada, en 3 minutos abrimos el turno de preguntas. Siervo Ángel, Dios te bendiga. Dios escucha los corazones dispuestos y sinceros. Amén, amén. Claro que sí, claro que sí. El fondo musical está muy flojito, ¿verdad, hermanos? Confirmármelo. Es que el otro día hice un directo con Emilio de Huerta del Rey y hubo unos minutos que estaba muy fuerte. Y luego lo colgué en YouTube y vi que fue un fallo. Buenas noches, muchas bendiciones desde Albacete. Dios bendiga Albacete. Y a todos los albaceteños, se dice así, ¿no? Albaceteños. No lo sé, los naturales. El gentilicio. Gentilicio, exacto. Buenas noches desde La Mancha, bendiciones. Amén. Manchegos, normalmente. Manchegos, eso sí, ahí sí que es viejo. Sí, apenas se escucha, vale, bien. Es mi idea, que suene muy flojito. Para que podáis escuchar todo lo que se dice cuando se leen las preguntas. Pues bueno, desde Valladolid, hoy martes, día 15 de junio, con un bochorno impresionante. Dicen aquí, amén. Sammy Torres, qué buenas las gachas de Tito. Amén. Pues eso es bueno también. Unas gachas creo que son manchegas. También. Yo no las he probado, pero me lo han dicho mis hermanos manchegos y me han dicho que son una bendición. Una pregunta, ¿cómo empiezo a leer la Biblia? A veces me cuesta empezar y le pido a Dios entendimiento. Venga, esa va a ser, para que ya no tenga más recaídas. Amén. Esa va a ser la primera pregunta. Dios te bendiga, hermano. A ti también, Isidoro Monteiro, Dios te bendiga. Venga, pues lo presenta el anciano del Señor. Y la primera pregunta va a ser, para un hermano, ¿cómo empiezo a leer la Biblia para que me fortalezca y ya no tenga más recaídas? ¿Vale? Lo presentas el programa. Woodville y Reina, Dios te bendiga, fiel seguidora de Semilla de Vida. Dios te bendiga, gracias por estar aquí. Venga, preséntalo, abuelo, y ya contestas esa pregunta, ¿vale? Te quiero dar gracias, Señor, por esta hora y presentarte, Dios amado, Señor, esta reunión, aunque sea a través de estos medios, querido Padre, de hablar de tus cosas, Señor, porque en tus negocios debemos estar, Dios querido. Te ruego y te suplico, Dios mío, que tú impartas bendición, Padre, en el nombre de que tú Jesús. ayudes, Dios amado, Señor, al que, Dios mío, Señor, no entiende las cosas o entienda media las cosas o estén en duda o que todavía no te conocen a ti, Señor. Que tú ilumines, Espíritu Santo, a cada una de estas personas, que tú les conoces y les llamas por su nombre, Señor, y que sea una reunión de bendición, como antes he dicho, Señor, y que tú bendigas en todos los momentos, Señor, esta reunión. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Bueno, yo no sé si he entendido bien la pregunta. Es cómo sacar provecho o beneficio de las Escrituras. Bueno, en primer lugar, las Escrituras es un libro espiritual, es un libro que nos habla de Dios, que nos habla del cielo, que nos habla del infierno, que nos habla de nuestra situación, que nos habla de nuestra salvación, que nos habla de nuestro futuro. Es el libro de los libros por antonomasia. Tiene historia, es poético también. O sea, que es un libro que enriquece en todos los sentidos. Si merece la pena llamarlo libro. Es, por decirlo así, el documento fidedigno de Dios.
De tal manera que la Biblia nos habla que la fe dada una vez dada a los santos. Esta fe no significa la fe que la persona tiene. La fe dada a los santos significa que ha entregado este documento, que es un documento de fe, porque nosotros ni le hemos visto, tan siquiera lo que Cristo ha hecho cumplido en la cruz, ni tampoco su resurrección, pero podemos conocer cómo se fundó la tierra, cómo hizo el cielo, la tierra, lo que se ve y lo que no se ve, todo, desde un principio, y podemos entender que es el documento fidedigno de Dios. Entonces, es un libro totalmente espiritual. No es un libro profano, es un libro que nos habla de historia, es ciertísimo, con el pueblo de Israel, ¿verdad? Y también de la historia propia de la Iglesia, a partir de los Hechos de los Apóstoles. Pero, ¿cómo leerlo? Sencillamente, es un libro espiritual y dice que las cosas espirituales hay que discernirlas o entenderlas o descubrirlas espiritualmente. Y para esto, hermanos míos, nosotros somos hombres y mujeres espirituales, que hemos conocido la verdad y tenemos la Biblia en nuestras manos. No debemos leerlo como un libro, pues no lo sé, de historia o de otra cosa parecida, no. Hay que leerlo como una revelación para nuestra propia vida. Es un libro espiritual, vuelvo a repetir, y para esto, antes de nada, debemos haber orado a Dios, haber la mente, haberla preparado precisamente para poder entender la palabra del Señor, ¿verdad? Lo segundo, hay que tener fe, porque si no se tiene fe es imposible. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que lo hay. Y nos acercamos a Dios cada vez que abrimos la Biblia. Ahí nos estamos acercando a Dios. Entonces tenemos que tener fe que este libro o la Biblia, este documento fidedigno, es lo que nosotros necesitamos para nuestra vida, presente y aún también futura, y creer cómo ha sido fundado todas las cosas, como antes he dicho. Y hay que acercarse con fe, creyendo que esta es la auténtica palabra de Dios para nuestra vida. Después hay que tener, aparte de la comunión, hay que tener un tiempo de relajamiento, si sirve esta frase, un tiempo de... No se puede leer en cualquier sitio, donde hay bullicios, donde está puesta la televisión, donde están los niños gritando. Hay que ponerse en un lugar aparte, ¿verdad? Para que nuestra mente pueda expansionarse en Dios, tener comunión con Dios. Porque la comunión es en el espíritu del hombre con Dios. Entonces, Dios es espíritu y se comunica a través de nuestro propio espíritu, a través de su bendita palabra. Y es ahí donde poderse pausadamente, apartando cargas, problemas, dificultades, pagos, todas estas cosas que la vida produce en la persona, que hay veces que abres la Biblia y no tienes ganas ni de leerla, ni encuentras un mensaje apropiado para tu vida. Cuando la Biblia se abre es el propio corazón de Dios hablándote. O sea, Dios no te hablaría otra cosa de lo que dice en su palabra. Si Él se presentara físicamente, perdón la frase que voy a decir, ¿verdad? ¿Me entienden? A decir físicamente, que tuvierais una visión totalmente, jamás te iba a decir algo que ya en la Biblia no estuviera. Aunque puedes tener sueños, puedes tener visiones, claro que sí, pero toda visión o todo sueño que no guarda relación con la palabra del Señor, pues no tiene ningún significado de Dios. Así que se necesita una preparación como se necesita el hombre, una preparación para todas las cosas que va a emprender. Por ejemplo, cuando uno va de viaje, no se va espontáneamente, ¿no? Cuando uno va de viaje, primeramente se prepara las maletas, las ropas, según dónde vaya a ir, el tiempo que va a estar. O sea, hay una preparación para marcharse uno de viaje, que cuando uno le ve enseguida, no necesita decirle que va de viaje, sino que esa preparación le está hablando que va a ir de viaje. Así, cuando nosotros entramos con relación con Dios, cuando vamos al culto, nosotros tenemos que tener una preparación a priori de ir al culto, no solamente bien lavado y bien peinado y con una corbata, no. Simplemente es bueno la higiene, es bueno todo eso, pero eso no es lo primordial, es una preparación espiritual. De tal manera que cuando entremos al culto, pues no entremos con esas cargas, dejémoslo en la puerta y cuando entremos, pues ya, después si queremos salir y cogerlas de nuevo, pues seguramente que se cogerán, pero ya nunca saldrás lo mismo que has entrado, porque ha habido una comunicación con Dios. Esto es lo que te puedo decir.
abre la Biblia teniendo fe, teniendo una mente espiritual. Es muy difícil leer la Biblia con la mente cargada de problemas, de dificultades, de discusiones, de problemas que la propia vida... Por eso muchas veces abres la Biblia y la tienes que cerrar, porque no encuentras ni alivio, ni encuentras revelación de esa palabra, ni entiendes la palabra del Señor tan siquiera. Pero cuando uno entra en estos detalles y empieza a analizar la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es una conversación con el hombre, vuelvo a repetir, es como si Dios apareciera y te dijera esto y esto y esto. Te está diciendo cuando la Biblia es abierta, Dios está hablando a tu corazón. Es lo que te puedo decir. Se podría hablar muchísimo más amplio que todo esto, pero yo creo que te estoy dando motivo de poder entender la Biblia y sacar provecho y beneficio de la Biblia para tu propia vida y mi propia vida, indudablemente, y para todos que leen la palabra del Señor. Que Dios te bendiga muchísimo. Muchas gracias por tu pregunta. Amén. Leandro Cabrera, hola, Dios te bendiga, Leandro. Dios te bendiga, bienvenido. Nos decían por aquí, buenas noches, tío, Dios le bendiga, nena Santiago Fernández. Qué bendición escucharle. Amén, amén, buenas noches, bendiciones. Y bueno, vamos a por otra pregunta. Pregunta, que no lo he dicho bien. A por otra pregunta. La primera que salga en el escritorio, la leemos y aprendemos todos juntos. Venga, con libertad, un hermano, una hermana, alguien que quizá no conozca al Señor todavía, que se ha metido aquí por curiosidad, quiero decirte que eres bienvenido a escuchar la palabra del Señor. Esto es un canal donde no se hablan groserías ni palabras malsonantes, sino que aquí tenemos un vocabulario santo, un vocabulario bíblico. No criticamos de nadie, no entramos en debates ni de política ni de ningún tipo de tema. Estamos para hablar de los temas bíblicos. Vale. Pedir por mi niño por el día de mañana. Le ponen un aparato en su pie y tiene 6 mesecicos. Vale. Vamos a orar por él luego. Claro que sí. Yo quiero que Dios me perdone. Bendiciones. Nos dice Luis Martínez. Vale. Dale un consejo a Luis Martínez que dice, yo quiero que Dios me perdone, y luego te leo la siguiente pregunta, ¿vale? Esto es un consejo. Bien, creo que eres cristiano porque estás hablando acerca del perdón. Crees que Dios es perdonador en Cristo Jesús. La Biblia nos dice en el libro de Juan, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo, el cual es el perdonador de todos nuestros pecados. Siempre y cuando la persona se arrepienta. Claro que sí. La persona cuando se arrepiente, se duele en su corazón de haber cometido algo gravoso en contra de Dios, de la justicia de Dios. Somos humanos y estamos peligrando de tropezar en cualquier momento, resbalar, ¿verdad? Por circunstancias de la vida, motivos de la vida, que después el Espíritu Santo que está en nosotros es el encargado de ¿qué? No de acusarnos, ese es el diablo el que acusa, sino de redarguirnos de pecado. Por eso creo que la pregunta que has dicho, que no te has identificado, pero estás demostrando que por lo menos eres creyente. Y si no eres creyente, recibe a Cristo en el corazón, ¿verdad? Arrepiéntete y Él te va a perdonar. Pero siendo creyente has cometido algo que el Espíritu Santo te está redarguyendo de pecado para que tú puedas arrepentirte, pedir perdón a Dios. En la sangre de Cristo tenemos perdón de nuestros pecados. Dios te bendiga y Dios te dé entendimiento. Y no solamente sea un pensamiento, sino que sea una realidad que tú quieras llegar hasta ese punto de arrepentimiento. Creo que sí, porque has preguntado, creo que con mucha sinceridad. Dios te bendiga muchísimo. Sí que hemos dicho su nombre, yo he dicho Luis, perdón, es Luisa Martínez, sí que se ha identificado, y a través de una oración de arrepentimiento al Señor, un corazón humillado ante el Señor, por supuesto, y confesando sus pecados, el Señor la limpia con su sangre, claro, y la perdona. Amén, amén.
No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Ya te les ha perdonado todos en la cruz. Lo que pasa es que no se puede hacer al Señor un recipiente de pecados, ¿verdad? Que hoy le pido perdón, mañana le pido otra vez perdón. Es verdad que vamos a tener que estar pidiendo perdón hasta que nos marchemos con el Señor, indudablemente, ¿verdad? Pero, sin embargo, esto no supone, ¿verdad?, ser un practicante del pecado. Practicante del pecado es el que practica el pecado y de vez en cuando, Dios, perdóname, Señor, pero sigue la práctica. Eso no es arrepentimiento, eso no es la verdad y ahí no hay perdón de pecados. Pero cuando la persona se arrepiente, se duele en su corazón, el Señor le limpia de nuevo y es como si diera un giro de 180 grados de nuevo y se pone en amistad y en relación con Dios de nuevo. Dios te bendiga muchísimo. Amén. Vale. Quiero que ore el tío por mi niño por el día de mañana. Sí, hemos leído tu petición, Tere Escudero 760, hemos leído tu petición. Disculpa, que no me salía la palabra. A ver, la pregunta es de Conchi Dani 04, dice: mi pregunta es sobre la importancia de la intercesión y el ayuno. Creo que hace falta saber cómo se debe interceder. Muy buena pregunta, muy buena. ¿Cómo se debe de interceder? Bueno, la Biblia nos habla de orar los unos por los otros. Esto se llama una intercesión, ¿verdad? Orar los unos por los otros. Y es precisamente lo que estamos haciendo a diario, aunque se levanten grupos dentro de la propia iglesia que se dediquen casi todo el tiempo, ¿verdad?, aparte de su trabajo, en apartarlo para el ayuno y apartarlo para la oración. Eso se lea grupos de intercesión que se llaman, ¿verdad?, que están intercediendo de día y de noche, ¿verdad? Y estos pues tienen una bendición de parte del Señor, ¿no? Porque están velando por su obra, pidiéndole al Señor y rogándole al Señor. Y en esas intercesiones, pues Dios, que es Dios, conoce y escucha cuando se le está orando, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo, que es el que verdaderamente es el que nos conduce a toda la verdad, el que nos enseña. Pues es entonces cuando el Señor puede producir prodigios, señales y milagros, pero siempre sabiendo que no es el motivo de forzar a Dios por la intercesión, porque la intercesión no compra nada. La intercesión solamente es un medio de comunicarte con Dios, no pidiéndote para ti mismo, sino pidiéndote para el hermano, demostrando el amor que tenemos, porque todo lo que hacemos en Dios no debe ser obligado, eso no tiene prima, eso no tiene nada en Dios, eso no llega ni al techo tan siquiera. Pero lo que se produce y se hace con el corazón como para Dios, eso sí que tiene contestación de parte de Dios, dejándolo siempre en las manos de Dios, que la voluntad de Dios siempre sea hecha, porque Él sabe cómo hacerlo, cuándo hacerlo y por qué hacerlo, en el nombre del Señor. Pero los que interceden son hombres y mujeres que tienen fe, creyendo que el Señor puede escuchar esta intercesión por sus hermanos, por enfermedad, por necesidades, por problemas, por consuelo, aunque tenemos el Consolador, que es el Espíritu Santo, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Pero la Biblia, vuelvo otra vez a repetir, dice: orar los unos por los otros. Esto es lo que nos dice el Señor y nosotros en obediencia lo ponemos en práctica, no como una práctica que aprendemos, sino como una práctica cristiana que sale de nuestro corazón hacia Dios. Señor te bendiga. Claro que tiene fuerza eso, hermanas. En el nombre del Señor, ven. Hermano, puedo pedir por mí que he dado positivo de COVID. Mañana le hacen la prueba a mi compañera. Luego oramos, sí. Todas estas peticiones Sí, las ponemos... aunque sea globalmente. Claro que sí, pero el hecho de escribir demostráis la fe que tenéis en el Señor. Amén. Y Dios lo ve. Y Dios lo ve, y con esa fe el Señor... Es imposible agradar al Señor sin fe, lo dice la propia Biblia. Entonces, con fe pedís. Amén, y con fe gracias. Oramos después. Gracias por vuestras peticiones, por vuestras preguntas, por estar ahí en cada programa. Hay gente que voy leyendo que sí que me va sonando, porque les veo en los directos que hacemos, en los directos de Semilla de Vida.
Hay otros que es la primera vez que los voy leyendo. Bienvenidos. Espero que os conectéis a todos los que podáis. Bendecimos tu nombre, Señor. Hermano, Dios le bendiga. Quiero que oréis por mis ojos, que Dios los convierta. ¿Desde dónde se comunican? Desde España, Valladolid, España. Amén. Amén. Que Dios os bendiga. Igualmente, hermano. Nos pregunta, Dios te dice, nos pregunta, ¿cómo agradar a Dios? ¿Cómo ser agradable para Dios? Amén. La Biblia nos cuenta, nos dice, nos narra, nos revela que en el Antiguo Testamento era agradable las ofrendas, ¿verdad? Que era un tipo, un prototipo de lo que había de venir, ¿verdad? De la persona de Jesucristo, ¿verdad? Y había muchas ofrendas de diferentes maneras, ¿verdad? Y eran agradables. Dice que en el principio ya se propusieron los hijos de Adán, que es Caín y Abel, se propusieron hacer ofrendas para el Dios de su padre. Se lo había dicho, no habían nacido todavía. El hombre cayó y después conoció a su mujer Eva, la madre de todos los vivientes, y surgió que Caín era el mayor y después fue Abel, ¿verdad? Aunque después la Biblia nos dice que tuvo hijos e hijas, ¿verdad? Pero él nos enumera a estos dos hermanos. Y vemos que uno trajo de sus ofrendas y se los trajo y se lo ofreció al Señor. Y el otro trajo, que era pastor de ovejas o de rebaño, le trajo lo más engordado de su ganado. Y dice que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y no la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque la ofrenda estaba hablando de la intención que tenía cada uno en el corazón. Hay que ofrendarle lo mejor para Dios. Bueno, pero en el Antiguo Testamento las ofrendas hablaban de qué? De la obediencia a Dios a través de ofrendas y sacrificios, ¿verdad? Que mostraban su fe y su confianza, ¿verdad? En Dios. Pero, sin embargo, ahora dice que Dios no se agrada de los animales y empieza a enumerar una cantidad de animales, ¿verdad? Dice, ni cosa parecida a esta, ni de holocaustos, sino se agrada de la obediencia. Por eso, Cristo que dice que su obediencia fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo que se humilló, fue ensalzado, y por lo que él en los días de su carne pidió que le librara de la muerte, dice, fue oído a causa de su temor reverente, o sea, la obediencia. Y la obediencia, hermanos míos, es el mayor sacrificio. No es que en esta obediencia nuestra nosotros ganemos el cielo, no, pero tenemos una relación con Dios más íntima, porque el que ama a Dios, sus mandamientos guardará, dice la Biblia. Entonces tenemos la palabra del Señor. ¿Cómo saber que soy agradable a Dios? Cumpliendo con la palabra del Señor. Y vuelvo otra vez a repetir que no es cumplir por cumplimiento natural, como hay cumplimientos en las cosas humanas, ¿verdad? Que muchas cosas no son nacidas de la propia voluntad, sino es una voluntad forzada porque te obliga a hacerlo, porque tienes que hacerlo, porque hay compromisos y tengo que cumplir con esos compromisos, pero que de buena gana tú no lo harías. Sin embargo, eso para Dios no sirve. Para Dios hay que hacerlo de buena voluntad, o sea, siendo obediente a Dios. Sea poco o sea mucho, nunca Dios te va a pedir más allá de tus fuerzas, pero conforme tus fuerzas espiritualmente te va a pedir que lo hagas. Pero lo poquito que hagas o que hagamos se ha hecho para Dios y no para con los hombres, dice la Biblia. Porque el que lo hace para los hombres, pues ya está dicho, los hombres le ven y nada más. Pero el que lo hace para Dios, ese recibe recompensa. El Señor con sus discípulos vio a una viuda que tenía dos blancas y estaba poniendo los ojos en el arca de las ofrendas. El Señor no le interesaba mucho eso, pero ahí tenía una base para enseñar a sus discípulos algo maravilloso. De tal manera que llamó a sus discípulos. ¿Habéis visto las ofrendas
Pues sí, hemos visto que muchos echan mucho, se pone. Pero mirad, ¿habéis visto también esas viudas? Sí, casi no hemos puesto atención porque no ha hecho nada, una pobre viuda se pone. Os digo que ese, en verdad os digo que esa viuda ha echado más que todos los otros que echaron, claro que sí, pero no echaron de los que les sobraba. Tenía importancia, sí, pero no tenía mucha importancia. La importancia es el esfuerzo y la obediencia. En lo poquito que pueda servir a Dios, sírvele. Y no estoy hablando de la ofrenda en este caso, estoy hablando de la ofrenda de la obediencia. Esta es la voluntad de Dios, que seamos obedientes a Él. Claro, que cuesta, claro que sí, que obedecer cuesta mucho porque nosotros somos de una naturaleza también, pues muy contraria muchas veces a las cosas del Señor, ¿verdad? A mí me gustaría esto y lo otro, estamos en un mundo lleno de cosas y de complejos y de muchas cosas que te atraen porque somos humanos todavía, pero sin embargo debe imperar más la obediencia a Dios que la obediencia al mundo, al diablo y a la carne. Dios te bendiga, obedientes a Dios, sometidos bajo su mano poderosa. Cuando sea tiempo, Dios nos va a ensalzar y nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón y nos va a bendecir, no por lo que nosotros compremos o valgamos, no, sino porque ve un esfuerzo nacido de corazón para Dios y eso Dios lo premia. Amén. Dios te bendiga y muchísimas gracias por tu pregunta. Amén. Amén y amén. Te amo, Padre. Amén, Señor. Amén, Señor. Ayúdame a obedecerte, mi Rey. Amén. Venga, otra pregunta dice... Qué bien, tío Paco. Amén. Dios te bendiga. Otra pregunta dice... ¿Las 5 piedras que cogió David tienen también alguna relación con los 5 ministerios? Bueno, la Biblia no solamente es literal, ¿no? O tiene a veces, normalmente hay textos que son totalmente literales y hay otros textos que son simbólicos. Por ejemplo, simbólicos es cuando ves un texto que no guarda relación en lo literal, simplemente que dice, y los montes y los árboles altos empezaron a dar palmadas, pues como un árbol alto, se está hablando de las naciones y de la gente importante, ¿verdad? Eso es simbolismo. Pero sin embargo hay otras que son literales, 100%, indudablemente. Pero dentro de todo eso, después hay aplicaciones en lo espiritual que guardan relación también, aunque no sea la profundidad o sea la interpretación correcta de la Biblia cuando es un tema literal, pero sin embargo sí que tiene aplicaciones para nuestra vida, porque si no, hay muchas cosas que Cristo habló que no tendrían sentido para nosotros, porque lo habló literalmente para los judíos, ¿verdad? Todo el ministerio que Cristo tuvo aquí fue terminado con los judíos. O sea que a los gentiles no nos llegó la gracia hasta que después que resucitó, y después de resucitar le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda la criatura. Antes era para los judíos solamente. Entonces no tendría ningún valor los evangelios, pero están llenos de aplicaciones para nuestra vida actual. Traducido ¿qué? A lo espiritual. Siempre un trasfondo espiritual que ayuda para bendecir nuestra propia vida ahora en el tiempo presente, sin darle tampoco una profundidad teológica, ¿verdad? Pero sí, verdaderamente hay cosas que son aplicativas a nuestra vida, ¿verdad? El Sermón del Monte fue para los judíos totalmente, pero sin embargo, a pesar de eso, ¿qué? No es aplicable para nosotros, indudablemente que es aplicable para nosotros en lo espiritual, en la vida del reino espiritual que es Cristo en nuestro corazón, que no invalidiza nada el otro reino que vendrá después cuando es físicamente sobre la tierra. Amén. Dios te bendiga y creo haberte contestado, no lo sé. Que el Señor te bendiga muchísimo. Qué bien, tío Paco. Amén. Tío Paco, cómo me alegro de verle así de bien y haciendo lo que mejor se le da, hablarnos de Dios. Amén, Dios te bendiga. Eres pastor, sí, lleva concretamente 52 años siendo pastor.
El hermano Paco cree que Dios viene pronto. La siguiente ahora la leemos con Dani, ¿vale? La siguiente es la tuya. Amén. ¿Crees que Dios viene pronto? Bueno, creo lo que el apóstol Pablo dijo, Maranatán, Cristo viene pronto. Lo que pasa es que no sabemos ni el momento ni la hora, ¿no? Porque claro, una cosa es lo que la Iglesia está esperando, aunque hay muchas corrientes, ¿verdad?, que yo no comparto, yo me quedo con esta porque creo que estoy más convencido con esta interpretación, ¿verdad?, que la Iglesia está esperando que Cristo venga a recogernos. Esto que normalmente o comúnmente llamamos el rapto, ¿verdad? Pues es lo que estamos esperando. Ahora, ¿cuándo será esto? No lo sabemos, en cualquier momento. El apóstol Pablo creía, de alguna manera, que él iba a ver el arrebatamiento, porque en aquel tiempo estaban viviendo pues, una época de persecución tremenda, echando a los creyentes al ruedo de los leones, al circo de los leones, al teatro de los leones, ¿verdad? Les echaban allí y se les comían los leones, y ellos alababan y glorificaban el nombre del Señor. Pero por encima de todo eso, persecuciones tremendas. Pablo, perseguido, encarcelado, estaba pasando por muchas cosas, por mucho sufrimiento. Pero él dijo, hablando de la venida de Cristo, dice, cuando Él venga, hablando no de la venida física, sino de la venida rapto o invisible, vamos a ponerle este nombre para entendernos, para que no haya confusiones. Invisible, dijo, cuando Él venga, los muertos en Cristo, porque muchos creían de que qué pasa de los que han partido. Cuando venga el Señor, ¿qué sucederá de ellos? Y el apóstol Pablo tiene que decir, os digo un misterio, que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que hayamos quedado, se incluía Él, esperaba que en cualquier momento podía venir el Señor. Si Él hubiera sabido que no era en ese tiempo, que iba a pasar un tiempo largo, desde Pablo hasta aquí, pues hubiera dicho, no, yo no espero todavía, yo cuando esté muerto el Señor me levantará. Dice, los que hayamos quedado seremos transformados. Y este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad. Y los que duermen en Cristo, dice que se vestirán de incorrupción, tanto los unos y los otros, con el cuerpo semejantes al que Cristo resucitó, seremos llevados a lo alto, el Señor esperándonos en la nube, porque Él ha descendido una porción. En un abrir y cerrar de ojos será todo esto. O sea que casi el mundo no se va a percatar, va a percatarse de que hay gente que falta, que ha desaparecido, y los creyentes, indudablemente, o familias de creyentes que han escuchado esto muchas veces, cuando vean este suceso, dirán, pues verdaderamente es verdad lo que decían los aleluyas o los cristianos. Entonces, ¿cuándo va a venir Cristo? No lo sabemos. Que la vida se está poniendo muy mal, ¿verdad? Que el pecado está abundando, ¿verdad? La Biblia dice, ahora está más cerca la salvación de vosotros que cuando creísteis. O sea que en cualquier momento puede venir. ¿Cuándo? No puedo dar fechas ni momento porque lo ignoro, ni lo sé, ni Cristo. No es que no lo supiera, sino no entraba en la revelación de dar fechas concretas de esta venida. Solo estaba en la potestad del Padre, como dijo. Así que esto es lo que te puedo decir, que Cristo está cerca, indudablemente. Indudablemente, ahora está más cerca que cuando hemos creído. Pero lo más importante para todo es estar preparado, que venga cuando quiera. Que estando preparados no hay problemas, nos marchamos con Él. Que el nombre de Dios sea bendecido y Dios te bendiga en gran manera, hermano o hermana. Dios te bendiga. Amén. Hermanos, un apunte muy breve. Cuando veáis algún comentario desafortunado, no le sigáis, ni siquiera le contestéis. ¿Por qué? Porque es lo que quieren, desviar nuestra atención de lo que llevamos, de la línea en la que vamos, que es de aprender de la palabra, Y hablar de resolver las dudas, preguntando al hombre de Dios. Entonces, si hay un comentario desafortunado, yo estoy aquí manejando, de hecho alguna hermana le he contestado y tal, mientras hablaba el hermano Paco, mi abuelo, y cojo, le bloqueo y tan fácil como eso.
ni le deis bombo ni le contestéis, no lo merecen, sinceramente, no lo merecen. Entonces vamos a seguir con nuestras preguntas y aprendiendo y disfrutando de una noche de armonía y de fraternidad entre hermanos. Amén. ¿Vale? Venga, vamos a leer la pregunta de Conchi y Dani, creo que era. Dios bendiga siempre, igualmente. El Señor bendiga al tío Paco, gran siervo del Señor, junto a su nieto, igualmente. Su nieto, igualmente, son flamenco. Nos decía antes Conchi Dani 04 la importancia del ayuno en la vida cristiana, que hables, o sea, que ¿cuál es la importancia del ayuno en la vida cristiana? Esa es la pregunta. Bueno, la importancia del ayuno en la vida cristiana es, digamos, es una necesidad imperante, como existen necesidades en la vida corporal, que sin ellas no se puede vivir, ni subsistir, ni desarrollarte, ni fortalecerte. Así como la tierra fue creada y fue dado el aire, el sol, la lluvia, para poder, ¿qué?, subsistir esta tierra. Sin esos elementos era imposible. Pues nosotros en la vida espiritual necesitamos que esto es una de las bases primordiales, aparte de nutrirnos de la palabra del Señor, el conocimiento que te dice cómo, para qué sirve, con qué propósito Dios decía todo esto, el ayuno y la oración. Podemos ver cómo Cristo, en los días de su carne, en su ministerio público, él ayunaba, y no ayunaba por el capricho de querer ser más grande, no, sino el ayuno es una necesidad para nuestra vida espiritual, fortalece nuestra vida espiritual. Eso sí, el ayuno no compra nada, Cristo ha comprado todo, pero sí que una vez que hemos nacido, como hemos nacido en Cristo, tenemos que desarrollarnos. Yo siempre separo nacimiento de crecimiento. Nunca podemos poner, de alguna manera, hermanos míos, el carro antes que los bueyes. O sea, es importante en cada tiempo poner lo suyo. Tiempo de nacer y tiempo de crecer. En el crecimiento se necesita imperantemente lo que el Señor dijo. ¿Qué es lo que aplicó para todo? ¿Saben? Que vas a un médico y según la necesidad que tengas, si necesitas hierro, calcio, lo que así te va a recetar. O las vitaminas que sean. Pues igual en lo espiritual. Y saben que hay dos cosas que el Señor siempre ha recetado. ¿Y saben lo que es? Es ayuno y oración. Vuelvo a repetir, esto no compra nada, pero sí es una forma de obedecer a Dios, de entrar en ese ámbito en el cual tu espiritualidad, de alguna manera, o tu ser espiritual, como antes hablaba yo para entender las escrituras, tu mente espiritual es preparada de alguna manera para tener una relación sin tropiezos con Dios. No digo porque Dios ponga tropiezo, que sea muy difícil encontrarte con Dios. Encontrarte con Dios, saber hablar con sinceridad. El camino más corto y más estable para Dios es no es saber mucho. Sí, es bueno saber, indudablemente, pero la sinceridad, teniendo sinceridad y creyendo en lo que la Biblia te dice, pues encontrarás una bendición de parte del Señor. Necesitamos vivir un creyente sin oración y sin ayuno, no ayunar para comprar, no ayunar para demostrar, eso no sirve para nada, sirve para tú espiritualizarte más, tú hacerte más espiritual que carnal y así poder tener una relación a Dios, porque Dios es espíritu, vuelvo a repetir, y se comunica ¿con qué? Con nuestro espíritu humano, pero claro, también somos humanos y abunda tantas veces las cosas humanas que no podemos enfrentarnos ni a los problemas ni a las necesidades. Para todo aplicó ayuno y oración. Además, tenemos por experiencias, pues casi experiencias, pues malas, vamos a llamarlo así, o que no ayudan a nada. Esas experiencias de qué? De haber tenido temporadas de dejadez por motivos, por la familia, por la economía, por muchas cosas que impiden, ¿verdad? ¿Y cómo se ha encontrado tu vida espiritual? Tu estatura espiritual no ha menguado, pero tu fuerza sí que ha menguado. La Biblia, la fe no mengua,
la fe se debilita la fe. Y es lo mismo que un cuerpo físico. A un cuerpo físico, en el momento que tienes la talla que midas, ¿no? 1,70, 1,80, 1,90, hoy día miden muchos, o muchos más, pero, sin embargo, si dejan de comer, no puede levantar el peso que antes, conforme su altura, su capacidad, su edad, podía levantar. Ahora intentas hacerlo y te dañas de los riñones porque no puedes levantar ese peso. ¿Qué ha pasado?